He titulado la predicación, El Señor no deja las cosas a medias. El Señor no deja las cosas a medias. Los hombres sí. Muchas personas han dejado a medias grandes obras de construcción, grandes obras musicales, libros, proyectos de vida. Y lo han dejado a medias no porque lo hayan querido solamente. Algunos por falta de interés, otros porque cambiaron su mentalidad, perdieron el deseo de continuar lo que estaban haciendo, y otros porque les sorprendió la muerte. Y esta realidad la vemos en aspectos muy grandes y en cosas muy pequeñas de la vida diaria. Estaba leyendo precisamente las grandes cosas que hombres, aunque se propusieron y perseveraron, lastimosamente sus obras las dejaron a medias y no las concluyeron. Hay una iglesia, una catedral, mejor dicho, una catedral histórica, muy importante en el mundo de la construcción, en el mundo del arte, digamos, de la construcción. Una catedral muy importante en Barcelona, que se llama la Sagrada Familia. Comenzó a ser construida en el año 1882 y la dejaron a medias y ahí está todavía a medias. Es enorme, enorme. Está a medias. Gaudí, uno de sus inspiradores, sus arquitectos, dejó parte de su vida, pero no pudo concluirla. Otros se sumaron a la construcción, pero tampoco la pudieron concluir. Y ahí sigue a medias. Ese es un símbolo de la fragilidad del hombre, de la no continuidad del hombre que es variable, del hombre que es incapaz para muchas veces terminar lo que ha comenzado. Estaba leyendo también que aunque no he sido muy aficionado a la música clásica, que es una música muy bonita, de cierto periodo de la historia de la humanidad, uno de los músicos más importantes de esa época, Mozart, una de sus obras más importantes, más bellas, quedó inconclusa. La dejó a medias, pero no porque él quisiera. Le tomó mucho tiempo y le llegó la fatiga, la enfermedad y luego la muerte. Es curioso también que el teólogo más grande del siglo XX, llamado Karl Barth, durante 34 años prácticamente, de manera continua, escribió su obra llamada La Doctrina de la Iglesia, la dogmática de la Iglesia. Imagínense escribir durante 34 años. Es bastante. Pero no la terminó. Escribió 12,000 páginas. Se convirtieron en 12 tomos al final, pero está inconclusa. Nadie sabe cómo iba a terminar la última parte que él tenía pensado escribir. En el año de 1967 enferma gravemente y en el año 1968 muere. En las cosas pequeñas, en nuestra propia vida, nosotros somos testimonio de que por naturaleza dejamos cosas a medias. Y si tomamos de parámetro el año pasado o el año antepasado o los años anteriores, nos vamos a acordar que intentamos con buena intención hacer cosas, realizar cosas, y dejamos a medias muchas de esas cosas. Alguien dejó a medias, por ejemplo, el estudio del inglés. Alguien se inscribió en un gimnasio para hacer ejercicio y dejó a medias el ejercicio. Alguien comenzó a leer un libro y lo dejó a medias. Alguien se puso a estudiar para electricidad, pero no logró terminar, lo dejó a medias. Muchos dejan sus carreras a medias, no solo en el diversificado, sino también en la universidad. Y otros dejan a medias algunos proyectos que tuvieron en su mente y en su corazón. Noviazgos que eran para matrimonio se quedaron a medias. Algunos queriendo entrar al matrimonio ya lo quieren dejar a medias, porque se quieren divorciar. Hay proyectos en la vida del hombre que casi siempre
podemos ver la huella de la debilidad del hombre para no terminar lo que comienza. Pero el mensaje bello, el mensaje poderoso de la palabra de Dios para nosotros hoy es que Dios no deja las cosas a medias. Lo que Él comienza, lo termina. Y ese es nuestro Dios, el que se ha hecho cargo de su vida y de mi vida. Y por eso es una buena noticia y debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque el proyecto de su vida espiritual no está en sus manos. Usted tiene que hacer su parte en obediencia, en disposición, pero usted está en las manos del Señor y Él se encargará de terminar el proyecto espiritual de su vida aquí en la tierra. Eso es una buena noticia. Eso es algo que nos bendice. Cuando Él lo salvó a usted, la salvación no se la dio para tenerla un tiempo, para perderla a la mitad del camino. La salvación que Dios da es completa. Por eso que cuando Él entrega la salvación al que ha creído en Él, es una salvación eterna y el Señor se encargará el proceso de santificación personal. Él nos concede en Jesucristo una santidad posicional. Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que entrega su vida a Él, el Señor lo declara justo, lo declara santo, lo declara perdonado y lo declara parte de su iglesia. La salvación entonces no se pierde. Esa es otra de las razones más para entender que la salvación no es a media, sino es completa. La salvación permanece para siempre. Ahora, el Señor se encargará de que en la vida práctica nosotros lleguemos a ser santos, ya no solo de manera posicional, fuimos declarados justos y santos por la sangre de Cristo, sino que también en nuestra vida diaria nos conduciremos de manera santa, recta, prudente, correcta. Él se encargará de trabajar en nuestra vida. Nuestra vida. La iglesia que el Señor fundó, Jesucristo mismo, es el fundador de la iglesia. Él es el fundamento. Esa iglesia, en su crecimiento, en su desarrollo, en su completación, no se quedará a medias. Porque la iglesia no es obra de un hombre, no es obra de una institución. La iglesia fue creada por Dios en Cristo. Y usted y yo somos parte de esa iglesia. Y esa iglesia no va a fracasar. Esa iglesia no se va a quedar a medio camino. Por eso, mis hermanos, perdonen, yo no soy pesimista, bíblicamente hablando, en que la iglesia va a arruinarse, en general, hablo de la iglesia en general, de que la iglesia no va a lograr su objetivo. No es cierto. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y es cierto que en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, como decía un canto hermoso, antiguo. Sí, pero la iglesia prevalecerá, permanecerá. La iglesia no es una obra, la iglesia del Señor. Hablo de la iglesia, no hablo de edificios. La iglesia viva, las piedras vivas que forman la iglesia. Esta iglesia no se quedará truncada, derribada, no se perderá. Ni una sola de las personas que forman parte de la iglesia se perderán. Las ovejas que formamos parte de la iglesia del Señor, ni una de ellas seremos arrebatadas de las manos del Señor. El proyecto de Dios para la iglesia es una iglesia triunfante, es una iglesia vencedora, es una iglesia que se la presentará a sí mismo delante de Dios Padre, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ni el infierno podrá oponerse a la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, y sobre esta piedra, sobre Cristo Jesús, sobre esta roca, sobre Él mismo, sobre la fe en Él, edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno, de muerte, prevalecerán contra ella. Satanás no podrá detener el avance de la iglesia. El mundo no podrá detener el avance de la iglesia. Ahora que la iglesia encontrará pruebas, luchas, dentro de la misma iglesia sabemos que hay cizaña juntamente con el trigo. Eso es bíblico. Eso lo sabemos. Pero el Señor que comenzó esa obra maravillosa, que es un misterio revelado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio,
que de dos pueblos hizo uno y formó la iglesia por medio del Evangelio, esa iglesia será gloriosa. Por eso es que Él se encargará. Por eso es que Él trabajará en su vida y en mi vida para que seamos completados y nadie se vaya de este mundo siendo hijo de Dios, nacido de nuevo antes de tiempo. Cuando nos vayamos aquí, habremos terminado la misión para la cual el Señor nos salvó y nos llamó. Esa es la gloria del Señor. El Señor, en el pasaje que vamos a leer, por favor, 1 de Pedro 5:10, primero vamos a ver las razones por las cuales Dios nos deja las cosas a medias, y luego vamos a ver 4 acciones que Él realiza continuamente en cada creyente, continuamente, para trabajar, avanzar y completar la obra que inició. 1 de Pedro 5:10 en la Reina Valera Contemporánea dice así: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Mis queridos hermanos, este año el Señor no dejará de trabajar en perfeccionarnos. No dejará de trabajar en afirmarnos. No dejará de trabajar en fortalecernos. No dejará de trabajar en establecernos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y una de las razones que el mismo texto nos da es que Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Él es Dios, no es un ser humano, no es un príncipe, no es un rey, no es un jefe de Estado, no es un hombre rico, no es un hombre poderoso, que al final son polvo y ceniza, dice la Escritura. Es el Dios mismo, es el Dios que tiene tanta gracia, que significa regalo inmerecido, favor inmerecido, que es tan bondadoso, que es tan misericordioso para con sus hijos y su iglesia, es tan dadivoso y es tan paciente, que terminará la obra con usted y conmigo. La obra con su familia y con la mía. La obra con el ministerio suyo y con el ministerio que el Señor nos concede. Él lo terminará. ¿Sí? El Señor no dejará a media su obra, porque hay otra verdad en el versículo que hemos leído. En Cristo nos llamó a su gloria eterna. Aquí hay una gran verdad poderosa y bella. Regresemos al texto. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo, esa es la garantía, es en Cristo. No es en una institución humana, no es una empresa humana, no es en un hombre, sino es en Cristo. No es en una religión, es en Cristo que nos llamó. Ese llamamiento es divino y nos llamó a su gloria eterna. Ya la palabra gloria dice mucho. Mis hermanos, si nosotros viéramos la gloria completa de Dios en ese acto, nos morimos y nos vamos a la presencia de Dios. Hemos visto parte de su gloria. Moisés vio parte de su gloria y se maravilló y quería ver un poco más de su gloria. Y Dios le dice: no puedo enseñarte toda mi gloria porque morirías. Pero en Cristo Jesús el Señor nos ha llamado a su gloria. Y esa gloria es eterna. Por eso es que el Señor no deja las cosas a medias. ¿Por qué? Porque lo que Él nos entrega y Él nos concede, hablando de dones y de llamamiento, ese llamamiento santo, es irrevocable. Romanos 11:29. Porque irrevocables, es decir, no se pueden quitar, no se dan y se quitan. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios nos llamó, Él no se va a arrepentirnos de habernos llamado.
Ese llamado es santo, es supremo, es bendito, es perfecto y es completo. Nosotros cuando llamamos a alguien para algún proyecto, podemos después decirle, mire, ya no. Pero Dios no hace con nosotros eso en la vida espiritual, en la misión que nos ha encomendado. No lo hace. Nosotros ya no podemos continuar en proyectos humanos. Nosotros ya no podemos continuar en ciertas empresas o trabajos. Podemos continuar, no continuar en algunas otras cosas, pero en ese llamamiento que el Señor nos ha dado es irrevocable. Ese llamamiento a la salvación, ese llamamiento a la santidad, ese llamamiento al servicio, ese llamamiento a la misión de la iglesia, ese llamamiento a su gloria, ese llamamiento a participar de su gloria eterna es irrevocable. Por eso en otro texto Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ni lo presente, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo creado, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ese llamamiento es eterno. Y es en Cristo que es la garantía. Porque Cristo puso su vida por nosotros. Resucitó para nuestra justificación, según Romanos. Y además el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros eternamente. Por eso ni uno de los que le fue entregado a Jesús se perdió. Y Él, estando en la intercesión eterna a la derecha del Padre, intercede por usted y por mí. Cuando estamos desanimados, cuando las pruebas son grandes y difíciles, cuando ya no queremos continuar, cuando nos desanimamos, el Señor comienza a trabajar en nosotros y nos recuerda que el llamamiento es eterno, es irrevocable. Nos recuerda que Él no nos llamó por un tiempo, sino nos llamó para siempre. Nos recuerda que Jesucristo está orando, intercediendo, suplicando por usted y por mí, por nombre las 24 horas. Los hermanos que sirven en intercesión saben más o menos el ministerio, o saben del ministerio de la intercesión. Es ponerse ante Dios suplicando por los hermanos, las hermanas, por sus problemas, por sus dificultades. Es orar y suplicar. Y si Dios escucha a los intercesores humanos, ¿cuánto más no escuchará a su mismo Hijo que está a la presencia y a la derecha de Él mismo, intercediendo por nosotros? Él sabe cuando usted y yo estamos titubeando, vacilando ante la tentación. Él sabe. Pero ya hay un ejemplo hermoso de que Jesucristo intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Por eso el sacerdocio y la intercesión eterna de Jesucristo no falla. Es parte del plan. Así que el Señor no dejará media la vida espiritual de su vida. No dejará a medias los planes que tiene para su familia. Creámoslo. Hay promesas en la palabra del Señor. En Isaías 58, 11 y 12, maravillosas promesas. Él nos pastoreará siempre. Él nos sustentará siempre. Él fortalecerá nuestros huesos siempre. Seremos como manantial donde nunca faltará el agua, donde los hijos y nuestra generación, de la siguiente generación y otra generación, siempre seguirán al Señor. Eso es obra de Él, no es obra nuestra. Y lo hace también con su iglesia. Veamos ahora las 4 acciones que Él hará también este año con usted y conmigo. El Señor no dejará su vida a medias, pues Él mismo se encarga, Él mismo, no los ángeles, Él mismo los perfeccionará. Volvamos al texto. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará. Acción número 1, perfeccionará. Ahora, esa palabra, ese verbo, mejor dicho, es muy importante. Es el verbo katartisei, que significa soldar una fractura, remendar redes, restaurar algo para que quede perfectamente bien. Es proveer lo que hace falta,
es reponer una parte o pieza que falta en nuestra vida. Dios trabajando, colocando, restaurando, quitando, poniendo lo que hace falta para perfeccionar nuestro carácter, nuestra santidad, nuestra vida espiritual, nuestra santidad práctica, usando su amor, su gracia, su misericordia, su compasión, su paciencia, su ternura, pero también usando un ingrediente llamado sufrimiento. Y gracias a Dios que ahí dice un poco de sufrimiento. No dice mucho. Leamos otra vez el texto. Aunque vamos a quedarnos todavía en la primera parte de perfeccionará, afirmará, número 2, fortalecerá, número 3 y establecerá, número 4. Oiga lo que dice al final, o lea, después de un breve sufrimiento. Y dije, Señor, gracias a Dios que en este texto dice un breve sufrimiento. O sea, Él utiliza ese ingrediente para perfeccionarnos. Si no sufrimos, mis hermanos, no se completa la obra de perfeccionarnos. El Señor Jesucristo fue perfecto, pero también tuvo que pasar por el sufrimiento. Él fue experimentado en quebranto. Él aprendió la obediencia por lo que padeció, dice la Escritura. Pero no, tampoco se preocupe, hermano, porque esto no le acontece solo a usted o a mí. Le acontece a todos los hermanos que están en todas partes del mundo, pasando por las mismas pruebas. 1 Pedro 5:9, en la Reina Valera contemporánea, dice así: resístanlo al diablo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Luego viene el versículo 10, que es el que estamos estudiando y explicando. Pero hay otro texto que nos va a alegrar nuestro corazón hoy y nos va a afianzar esa verdad, que Dios no deja las cosas a medias, sino que lo que Él comienza lo termina. Filipenses 1:6, en la Reina Valera contemporánea dice así: estoy persuadido, es decir, convencido, seguro, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie se quedará sin ser perfeccionado. Y si se deja humildemente, si se dispone, si contribuye en humildad y se dispone, más fácil. Más fácil. Él nos perfecciona. Él va perfeccionando más a aquel que se deja, sin quejarse, sin renegar, sino que se somete a Él y resiste al diablo. Es lo que está diciendo en el contexto también. Entonces, el que comienza la obra en nosotros la terminará, la perfeccionará. Y esta verdad se ejemplifica ya en el Antiguo Testamento con el oficio del alfarero. El Señor le dice un día a Jeremías, su profeta, le dice: mira, quiero que vayas a la casa del alfarero y observes el proceso de cómo él elabora una vasija. Lo vas a observar bien porque es lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel. Observa. Y él está observando. Ve cómo ya el barro está tratado, está purificado, está limpiado, cómo el barro está mezclado con agua, cómo el barro está amasado, cómo el barro comienza en las manos del alfarero a tomar forma de una vasija. Cómo el alfarero va dándole forma, talle y perfección con sus propias manos. Mientras gira la rueda donde está el barro que se está convirtiendo en la vasija, él va quitando un poco aquí, va poniendo un poco allá, para darle proporción y belleza. Lo va alargando con sus manos, lo va tallando, y él ve que su trabajo está quedando, digamos, perfecto. Pero para que sea perfecto, luego de que haya terminado ese proceso que es muy bien elaborado, lo coloca en el horno de fuego. Y el horno de fuego termina el trabajo para que la vasija sea consistente, quede fuerte, quede preciosa, quede útil. Y así le dice el Señor a Jeremías, al pueblo de Israel a través de Jeremías 18:6, dice así en la Reina Valera contemporánea: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero?
ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Palabra del Señor. Hoy en la Reina Valera dice, así ha dicho Jehová. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la perfección o ese perfeccionamiento es decirle, Señor, como cantábamos aquel canto también, soy barro en tus manos. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Haz de mí como quieras hacer la vasija. Si Él dice, mejor te voy a comenzar a hacer aquí de nuevo, hazlo, Señor. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Pero Él va a terminar la vasija. No va a dejar la vasija a medias. No va a dejar un castillo a medias, como lo hace el hombre. Una construcción a medias, como lo hace el hombre. O algo a medias. Él va a terminar la vasija, no la dejará a medias. La segunda acción poderosa que Él hace, y que nos debe dar alegría, que el Señor lo hará este año, es que Él mismo nos afirmará. Es la otra verdad, la otra acción. Y tiene que ver con el verbo. Este verbo es esterixei, que significa llegar a ser sólido como el granito, como la piedra de granito. La piedra de granito es durísima, ya no se quiebra. Mayormente el granito antiguo, puro. Ahora hay piso de granito que es bastante fuerte, pero el granito puro es roca misma, pero está pulida, está trabajada. El Señor nos irá firmando, quitando esas impurezas, puliéndonos como la piedra y dejándonos como el granito. El propósito del Señor es afirmarnos de tal manera que seamos tan sólidos que nada nos quiebre, que nada nos raje. Así que también usará ahí el ingrediente llamado padecimiento, llamado sufrimiento. Si somos humildes, si nos sometemos al Señor, y entonces lo hará más rápido el Señor. Es interesante que este verbo esterixei también aparece, se usa cuando el atleta es un atleta consumado, sólido. ¿Por qué? Porque ha entrenado todos los días, ha sido disciplinado, se ha abstenido de lo que tiene que abstenerse y llega a triunfar en la vida. Esa forma de trabajar es afirmarse, es consolidarse como el mejor, el que gana. Es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en todas las áreas que hemos mencionado. Vida espiritual, vida ministerial, vida familiar, la vida laboral, en la vida profesional, en la vida de servicio, en la vida también de trabajo. Dios irá afirmándonos, comenzando con la vida espiritual. También este verbo, esterixei, se utiliza cuando en el Nuevo Testamento se habla de que tenemos que ser purificados por medio del fuego. Es decir, tenemos que pasar por el fuego, como el metal es purificado de toda impureza y queda el metal puro, limpio, duro, bien afirmado. Tercera acción maravillosa que el Señor hará en nuestras vidas, porque no las va a dejar a medias. Él mismo los fortalecerá. Así dice el texto. Y aquí la palabra, el verbo, es estenosei, que significa llenar de fuerza. Me recuerda el texto precioso de Isaías. Dios da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Ha leído ese texto? Los muchachos se cansan, los jóvenes se cansan y se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Ese llenar de fuerza el Señor lo hace, pero lo hace también haciéndonos fuertes, fuertes espiritualmente, fuertes para enfrentar la vida, fuertes para llevar a cabo la misión, fuertes para servirle, fuertes para darle la gloria al Señor, fuertes para obedecer su palabra, fuertes para permanecer en medio de las pruebas que estamos pasando. Mis hermanos,
Muchos de ustedes son fuertes espiritualmente, lo sé. Sí, sabe. Muchos han tenido tantas pruebas, tantas dificultades, problemas de toda clase. Y aquí están adorando y alabando al Señor. Son fuertes espiritualmente. Sí, así nos hacemos fuertes. Nos hacemos fuertes enfrentando la prueba, enfrentando la dificultad. El Señor nos está trabajando allí y nos está fortaleciendo, llenándonos de esa fuerza sobrenatural. Nadie es fuerte si antes no está consciente de su debilidad. Nadie es fuerte si no derriba gigantes. Nadie es fuerte si no enfrenta grandes problemas. Por eso el Señor lleva a nuestra vida. Todo lo que está pasando, Él lo tiene medido. Nada de lo que nos acontece pasa por casualidad. Él nos mete, Él está trabajando, Él nos está fortaleciendo. Nos está haciendo hombres y mujeres de fe, fuertes en la fe. No retrocedemos para perdición, sino que avanzamos para salvación. No nos detenemos. El diablo nos quiere desanimar, el mundo nos quiere desviar, el pecado nos quiere matar, alejar de Dios, de la comunión del Señor. La gente nos quiere desanimar, pero no, el Señor está en nosotros, trabajando de tal manera que hemos decidido seguir a Jesucristo hasta el último día de nuestra vida. Lo hemos decidido seguir hasta el último día de nuestra vida. Este verbo también se usa cuando alguien es equipado para el servicio activo. Es interesante este verbo, el verbo que hemos mencionado de estenosei, fortalecer, significa equiparnos, darnos fuerza para el servicio divino, para el ministerio, para la obra. Es lo que hizo el Señor con el apóstol Pablo. Pablo era un hombre débil físicamente. Pablo era débil en su salud. Él no era un hombre fuerte. Lo hemos dicho algunas veces, su complexión era muy frágil. Le costaba caminar. Cuando se paraba, la gente decía, y este es Pablo el que nos escribe las grandes cartas. Y miraban a un Pablo pequeño, delgadito, algo cornetito. Así lo han estudiado. Los que han estudiado mucho su biografía desde el punto de vista, digamos, de los historiadores judíos, seculares, y algunos indicios en la Biblia. Tenía enfermedad en sus ojos, no miraba bien. Era débil físicamente, pero era poderoso en la fe, poderoso en la palabra, y el Señor lo usaba para hacer grandes milagros. Por eso les dice, miren, aunque me miren a mí con una presencia que dice, ay, Pablito, mira, tan débil que te mirás. Sí, pero yo no fui a ustedes con palabras humanas persuasivas de sabiduría humana, no. Yo fui a ustedes con demostración de poder en el Espíritu Santo. Y era un hombre fuerte. Si alguien aguantó las cárceles predicando, fue Pablo. Aguantó naufragios, aguantó traiciones, aguantó ser azotado con varas. Azotado, 3 veces fue apedreado, aguantó las apedreadas, aguantó el cepo, aguantó toda clase de tribulaciones, porque el Señor lo fortaleció. Lo hizo un hombre fuerte en la fe, a pesar de que era débil físicamente. Yo confío que el Señor no nos dejará a nosotros, pese a nuestra debilidad física, pese a nuestras limitaciones. Él nos hará fuertes. Él seguirá trabajando con llenarnos con la fuerza de Cristo, la fuerza de su Espíritu. La acción número 4 que Él hará y seguirá haciendo este año es establecernos. Por eso el texto dice, los establecerá. Es decir, con el verbo o la última parte, y establecerá. Aquí el verbo es temeliosei. Temeliosei. ¿Qué significa? Establecer significa allí colocar cimientos profundos en nuestra vida espiritual. En nuestra vida. Alma, espíritu y cuerpo. Cimientos tan profundos que aunque venga, voy a usar esa imagen, un terremoto de pruebas,
no nos vamos a quebrar. No nos vamos a morir antes de tiempo. Aunque todo se conmueva, aunque los montes tiemblen, aunque los collados cambien de lugar, como dice Isaías, o como lo dice el Salmo 46. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, imagínense. Aunque bramen y se turben sus aguas y los montes tiemblen a causa de su braveza, no temeré. ¿Por qué? Porque estamos establecidos. Mis hermanos, cuando el Señor está trabajando en nosotros, colocando un poquito de prueba, trabajando con su amor, su paciencia, su misericordia, su compasión, su sabiduría y todo lo que hemos mencionado, lo que está haciendo es poner cimientos fuertes. Mis hermanos, si hemos pasado grandes pruebas a estas alturas, yo no voy a regresar al mundo. ¿Me doy a entender? Ya prácticamente 35 años de conocer a Cristo. Habiendo pasado tantas bendiciones, pero tantas pruebas, a estas alturas volverme, no, mi querido hermano. Pero no porque yo tenga fuerza de voluntad, sino porque Cristo está en mí y Él me llevará y perfeccionará y me afirmará y me fortalecerá y me establecerá cada día de mi vida. Esto que está en este texto es el proceso de Dios que hace durante toda nuestra vida. Es un trabajo de principio a fin, desde que somos bebés espiritualmente hasta que somos adultos espiritualmente. Ese proceso el Señor se encarga. Él es el que lo lleva a cabo. Él nos establecerá. Un ejemplo que podemos poner de alguien que tiene fundamentos tan fuertes es que aquellas construcciones que tienen cimientos tan profundos y tan bien colocados, aunque sean terremotos de 8, 9 o 10 grados, no van a derrumbarse. Un ejemplo sencillo de las plantas, de la naturaleza que Dios creó. La palmera, ejemplo hermoso. Las grandes palmeras que pueden alcanzar 70 metros, están rodeadas de arena, que dan fruto todo el tiempo, que cuando vienen los vientos, los huracanes, estas grandes palmeras se pueden doblar, sí, pero no se quiebran, no se quiebran. Todo lo que está alrededor se quiebra y se cae, las palmeras no. Los postes de alumbrado que nosotros vemos en unos lugares donde ha pasado un huracán o algo parecido, todo está tirado y las palmeras ahí están. Unas hojitas se le desprendieron, pero la palmera está entera y recta. ¿Por qué? Porque si tiene 70 metros de altura, tiene 70 para abajo en sus raíces. Así la creó Dios. Por eso en la Biblia dice que el cristiano florecerá como la palmera también. Porque el Señor pone profundos raíces y cimientos que nos vamos a doblar, pero no nos vamos a quebrar. Otra imagen preciosa del Antiguo Testamento es que nosotros seremos como el roble. El roble. ¿Por qué? Porque las raíces del roble son tan profundas y tan fuertes que el roble difícilmente se quiebra, difícilmente se cae. El Señor se encargará de poner esos cimientos en nuestra vida. Cuando esté pasando por la prueba, el Señor está poniendo cimientos. Entre más dure la prueba, más cimientos profundos tiene. Solamente tenemos que ser humildes. Solamente tenemos que someternos al Señor, resistir al diablo, creer que Dios tiene un plan. Cada vez que veo a mi familia, a mis hijas y mi esposa, que hoy estuvieron conmigo en el servicio del Camino Real, ahí estuvimos, y mi mamita estuvo en el cuarto servicio. Cuando yo veo que están pasando por dificultades, y pues digo, mis hijas, lo que está haciendo Dios en sus vidas es poner cimientos fuertes para que ustedes más adelante, no por cualquier cosita, quieran retroceder o abandonar el Evangelio. No, es lo que hace el Señor, es lo que ha hecho siempre y lo seguirá haciendo este año. Así que, mis queridos hermanos, el Señor es tan bueno que no dejará nada a medias en nuestra vida espiritual. No lo hará con su iglesia, no lo hará en nuestra vida
ministerial, no lo hará en nuestra vida familiar. Él tiene un plan y tiene un propósito. Solamente dejémonos y pongámonos en sus manos y confiemos que lo que Él empezó, lo terminará. Que la buena obra que Él inició en nosotros, la perfeccionará. Porque Él no es hombre, Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor con gratitud. Vamos a orar con toda gratitud al Señor. Bendito Dios y Padre, te adoramos y te alabamos con todo nuestro corazón. Eres tan maravilloso, Señor, que tu plan no fallará. Tú nunca te equivocas. Tú nunca retrocedes. Tu sabiduría es perfecta. Tu poder es perfecto. Tu conocimiento es perfecto. Tu amor es eterno, tu compasión no termina, tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es grande. Echamos fuera todo temor. Echamos fuera, Señor, toda ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Este año, una vez más, tú estás a cargo de nuestras vidas. Tú estás a cargo de los detalles más pequeños de nuestra vida, Señor. Perdónanos si a veces se nos olvida que tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Que tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo puede, que todo lo abarca. Y nosotros somos hombres necesitados de ti. Pero somos tus hijos, somos tu familia, somos tu iglesia, somos las ovejas de tu prado. Ninguna de ellas será arrebatada de tus manos. Señor, tú te encargarás de presentar a la iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso, Señor, es que no hay angustia ni preocupación en la vida de tus hijos, porque la iglesia, toda la iglesia del mundo entero y de todos los tiempos, es obra tuya. Tú la creaste, el misterio revelado en el Nuevo Testamento, que de dos pueblos harías un pueblo y le llamarías iglesia, y que esa iglesia permanecería y sería presentada finalmente bella, sin mancha y sin arruga. No hay poder en este mundo, no hay poder sobrenatural en el cielo, ni debajo de la tierra que interrumpa tu labor, tu perfeccionamiento, tu trabajo de afirmar, fortalecer y establecer a tu iglesia. Señor, tu iglesia triunfará, no se quedará a medias. Tú estás construyendo tu iglesia con todos y cada uno de los creyentes en el mundo entero, que somos como piedras vivas que formamos el edificio espiritual. Y no se va a quedar a medias. Por eso, Señor, no somos pesimistas. Como algunos creen que la iglesia desaparecerá. No, Señor. Permanecerá con persecución y sin persecución. Permanecerá cualquiera que fuera el tiempo, bueno o malo. Por eso tenemos la confianza también, Señor, que no nos iremos de este mundo hasta que hayamos terminado la misión que nos encomendaste. Que todos podremos decir de alguna manera como Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Lo podremos decir, Señor, para luego recibir la corona, para luego permanecer contigo para siempre por la eternidad. Gracias porque tú amas a la iglesia y la amaste hasta el fin. Gracias, Señor. Estamos felices
porque tú estás con nosotros, cuidándonos, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Y si aquí hay alguna persona que nunca ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que ahora se identifica con estas verdades que hemos dicho, los hombres dejamos muchas cosas a medias en la vida, pero Dios no. Quizás su vida ha sido muy parecida. Muchas cosas ha empezado y no las ha terminado. El Señor quiere salvarlo e iniciar una obra que la terminará bella en su vida para siempre. Si alguien quiere recibir a Jesucristo por primera vez, solo haga una oración, pero hágala con todo su corazón, con un poquito de fe, y será suficiente. Si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Señor, mi vida ha sido una vida alejada de ti. La he vivido a medias también. Pero hoy te pido que entres a mi vida, me salves, me perdones. Entra a mi corazón. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.